Bueno, es un placer presentar a Alessandra Farné. Ayer no se habló mucho, tranquila, pero se mencionó dentro de las propuestas de avances, ¿no? Pues el proyecto que Alessandra también va a comentar, que ha sido el de Nadie dijo que fuera fácil. Y le damos las gracias a Alessandra porque hoy es su cumpleaños y está aquí. Así que cuando le dije las fechas era como... ya sé que no es el mejor día, pero bueno, luego nos iremos a comer con ella y a celebrarlo. Pues Alessandra, bueno, para mí Alessandra no es hija, porque no es, pero hizo la tesis doctoral conmigo y venimos trabajando mano a mano en docencia, en investigación, en transferencia ya muchos años, también con Tamer. Y ahora es profesora ayudante doctora en el Departamento de Traducción y Comunicación aquí en la UJI. Es investigadora en el Instituto de Desarrollo Social y Paz en temas de comunicación, también profesora en el Máster Internacional de Estudios para la Paz y el Desarrollo, que aquí tiene estudiantes. Y también está en el Instituto de Estudios Feministas de aquí de la UJI y de Género, de Purificación Escribano. Su actividad investigadora y docente ahora mismo está vinculada, creo que es muy interesante lo que nos va a presentar porque convergen muchos de los retos de los que hablábamos ayer, porque Alessandra está trabajando en temas de alfabetización informacional, mediática, digital, alfabetización académica, que también vimos ayer que es importante, comunicación social e igualdad. Ella además coordina un grupo de innovación educativa en el que estamos muchas compañeras también para trasladar precisamente todos estos temas también a la docencia y al aprendizaje de los profesionales de diferentes ámbitos, que se llama Alfabetización Informacional y Mediática para el Cambio Social, GAIMIX. Así que cuando veáis cositas de GAIMIX, ahí estamos también hablando de estas cosas. Es experta en temas de comunicación social y colabora en organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, Alessandra ahora mismo está y eso es muy interesante, está en la comisión de seguimiento del Código de Conducta de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo, ¿no? Donde precisamente llegan esas denuncias que ayer os animaba Yolanda a realizar, todas esas campañas que pueden estar, ¿no? Perjudicando precisamente los procesos transformadores en los que estamos trabajando. Y sobre todo, además, actualmente, recientemente, y ahora nos lo va a contar, Alessandra coordinó el proyecto que hemos tenido con Ongawa para precisamente revisar, aplicar y sistematizar de manera más accesible para todas las organizaciones esos criterios que nos ayuden a trabajar mejor una comunicación transformadora. Así que ella nos ha coordinado y nos va a presentar pues, en el estado de la cuestión ahora mismo de estos temas. Así que muchísimas gracias, Alessandra, te doy la palabra y vamos, un gusto poder escucharte. Vale, bueno, muchas gracias, buenos días, os doy la bienvenida y bueno, muchas gracias Eloisa por tus palabras y bueno, eso, como ya sabéis, muchas de las personas que estáis aquí nos conocéis y bueno, es realmente bonita esta sensación porque ahora estoy viendo y aquí hay muchas personas que os conozco, muchas de las cuales habéis sido mis estudiantes, yo he sido estudiante de Eloisa y creo que es bonito ver, ¿no? como esta conexión de generaciones que nos vamos bueno, formando, pero realmente bueno, tejiendo redes, ¿no? Y convirtiéndonos además en, pues eso, en amigas, hermanas y nos sostenemos siempre que haga falta. Y, o sea, que de verdad, muchas gracias además, que sabemos estas jornadas, un viernes por la mañana, gracias por venir. Y bueno, como os comentaba Eloisa, la sesión de esta mañana para cerrar estas jornadas las hemos pensado, aunque digamos como en dos partes. La primera mía un poquito más teórica y luego Eloisa terminará la jornada con un taller un poco más aplicado, pero en realidad nuestras dos partes están muy interconectadas. Y básicamente lo que nos gustaría compartir en este caso es un poco toda la labor que solemos hacer, ¿no? desde las universidades, que a veces son estos lugares un poco apartados de la sociedad, pero que intentamos que así no sea. Y por nuestra parte intentamos siempre trabajar con mucha conexión con el resto de la sociedad, tanto para aprender y luego, ¿no? devolver y trabajar de manera conjunta y que no sea eso, una investigación que solo sirva para los famosos papers, que bueno, es nuestra obligación, eso tenemos que cumplir, pero trabajar mucho también en la docencia, lo que os decía, creo que a las dos, y nos enriquece mucho el seguir formando esas futuras generaciones que
que estáis aquí y bueno, y que confiamos mucho en que vais a arreglar muchas de las cosas que sabéis que estaban muy mal, porque la gente que os apuntáis a este tipo de jornadas es porque soléis tener, ¿no?, mucho interés e inquietud en estas cosas. Entonces, como os digo, estas dos partes están bastante interconectadas. Y sobre todo eso, os comentaremos un poco este proyecto de transferencia que hemos hecho. Nadie dijo que fuera fácil, haciendo referencia a que nadie dijo que fuera fácil, ¿no?, transformar las cosas, pero en ellos estamos. Así que nada, vamos a empezar esta jornada, os digo, para cerrar, una parte un poquitín más teórica y luego ya con Eloísa terminaréis con un taller. Entonces, os quería comentar un poco de algunas pinceladas teóricas para luego entender lo que hemos hecho, que cuando hablamos de alfabetización activista nos referimos a todo un conjunto, digamos, de competencias y de habilidades y de contenidos, digamos, que son necesarios para que la ciudadanía pueda participar de manera informada y tomar decisiones informadas con respecto a diferentes cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Y sobre todo las que tienen que ver con la justicia social y además entendida a nivel global, ¿no? No solo en nuestro pequeño rinconcito lo que nos puede afectar, sino, bueno, entender, ¿no?, la cuestión de cooperación ya no solo como generosidad, sino como una cuestión realmente de justicia. Pues en este caso, digamos que esta serie de competencias a la que nos referimos como alfabetización activista, digamos que necesitamos, por una parte, comprender la realidad con pensamiento crítico, ¿no? Es decir, toda la información que nos rodea, que es muchísima, porque efectivamente la realidad es muy compleja, si fuera fácil no tendríamos tantos problemas, y por lo tanto también requiere, por nuestra parte, de mucha formación y aplicar mucho pensamiento crítico para hacer realmente un esfuerzo y entender, de verdad, comprender toda esta información y toda la realidad que nos rodea. Y esto es un poco el principio del concepto y el área de trabajo que se conoce como alfabetización informacional, o Information Literacy en inglés, que es un poco también la terminología que maneja la UNESCO. Si habéis oído hablar de MIL, por el acrónimo en inglés, de Media Information Literacy, ahora también en España, bueno, se empieza a hablar un poco de AMI, que es lo mismo, pero con el acrónimo en español. Pero aparte de eso, no solo es necesario, digamos, entender, comprender la información, sino también aplicar una mirada interseccional, ¿no?, a la comprensión de esos problemas. Entonces, sobre lo de la interseccionalidad, que creo que, bueno, un poquito a estas alturas sabemos lo que es decir, cuando hablamos de interseccionalidad nos referimos a ese cruce de opresiones y de desigualdades, ¿no?, de cómo se construyen las categorías de opresión y de, pues, por ejemplo, ¿no?, cuestiones de sexo, género, clase, raza o etnia, pues, y que este concepto de interseccionalidad lo empezó a utilizar una investigadora en Estados Unidos, Kimberly Crenshaw, a finales de los años 80, desde un poco los estudios, digamos, del mundo del derecho, y ella hacía la reflexión, empezando a cruzar sobre todo cuestiones de como para las mujeres afroamericanas o las mujeres negras, la estructura de desigualdad social y de opresión construía toda una situación para ellas que era muy diferente y que no es simplemente la mera suma de una opresión más la otra, sino que realmente la interseccionalidad nos hace entender que se crean situaciones que son muy características, muy especiales y que es importante entender. Hay una frase de Kimberly Crenshaw que dice que no puedes cambiar los resultados si no conoces cómo se han producido esos resultados, ¿no? Y por eso es importante realmente, digamos, formarnos y comprender de verdad cómo no se estructura, cómo se componen todas esas violencias estructurales que, como sabemos también, como la jornada es de comunicación por el desarrollo,
¿no? Toda la violencia estructural realmente también se sustenta a partir de una base que es más cultural y simbólica. Os voy a poner solo un breve vídeo de ella, es en inglés, pero no os asustéis, porque creo que también es importante cuando queremos darle reconocimiento a la gente, pues que podamos ver a esta grandísima mujer feminista que ha aportado tanto pues también ¿no? a la comprensión de este mundo. No sé, igual mejor apago el micro para que oigáis el vídeo, si hay problemas lo quitamos. Intersectionality is just a metaphor for understanding the ways that multiple forms of inequality or disadvantage sometimes compound themselves, and they create obstacles that often are not understood within conventional ways of thinking about anti-racism or feminism or whatever social justice advocacy structures we have. Intersectionality isn't so much a grand theory, it's a prism for understanding certain kinds of problems. African American girls are 6 times more likely to be suspended than white girls. That's probably a race and a gender problem. It's not just a race problem, it's not just a gender problem. So I encourage people to think about how the convergence of race stereotypes or gender stereotypes might actually play out in the classroom, between teachers and students, between students and other students, between students and administrators, and commit themselves to understanding that as a way of intervening and providing equal educational opportunity for all students, regardless of their identities. Identity isn't simply a self-contained unit. It is a relationship between people in history, people in communities, people in institutions. So schools do a good job when they understand that and when they commit themselves to curricular development, to opportunities in the school for all students to understand the histories that have brought us to this particular moment. You can't change outcomes without understanding how they've come about. So independent schools can take the lead on that to be responsive to their student populations and to the communities out of which the students come. Pero me apetecía mucho eso, enseñárosla y que vierais también su cara, porque a veces mencionamos su nombre y no sabemos muy bien quién es. Y bueno, y realmente, como os digo, ella empezó trabajando en las cuestiones sobre todo de cómo se cruza cuestiones de sexo, género y raza, pero realmente gracias a partir de este concepto pues se ha ampliado muchísimo más y que nos ayuda mucho a entender, ¿no? Cómo se estructuran y se crean estas desigualdades. Y como os digo, creo que es importante mencionar esto porque si nuestro propósito es contribuir y transformar ¿no? este cruce de desigualdad, es importante entender cómo se crean. Si no, es muy difícil transformarlas. Otra de estas, digamos, competencias y concepto que me gustaría comentaros, que forma parte de esta cuestión de la alfabetización activista, es el infoactivismo. ¿Y qué es? Bueno, básicamente es esa capacidad que recordemos que nada de todo eso es innato, ¿no? Siempre nos vamos educando y formando y podemos capacitarnos en eso, y es, bueno, esa competencia para transformar la información en acción. Es decir, porque tenemos a día de hoy al alcance, bueno, básicamente de nuestras manos, ¿no? Porque tenemos una herramienta que tenemos acceso a casi toda la información del mundo si queremos, pero bueno, ¿qué hacemos con esa información, ¿no? Porque si no se queda solo en unos datos y ¿qué significa eso? Pues tenemos que también desarrollar esa capacidad para poder, a partir de comprender esa información, pues luego poder transformarla en acción. Y eso es un poco el concepto de infoactivismo. Y finalmente, digamos, el último eje que cerraría la alfabetización activista es también aprender a comunicar todo esto, ¿no? Y de eso va un poco todo, bueno, lo que son nuestras aportaciones y estas jornadas también de comunicación por el desarrollo. Es decir, se ha visto y cada vez más en los últimos años, además, con, bueno, que la pandemia ha sido ahí como un punto de inflexión,
de generar muchísima información, pero ya en tal cantidad que a veces pues, nos podemos ver como, ¿no?, con cierta saturación o desborde. Pues la propia OMS ha hablado de infodemia. Entonces vemos, bueno, no es suficiente con solo manejar los datos y manejar la información en un sentido más aséptico, sino vamos a ver cómo podemos comunicar, ¿no? Es decir, por eso hablamos también de comunicación transformadora. Es decir, no solo es el que se dice, que eso es, por supuesto, fundamental, pero también el cómo, ¿no? Entonces, también aprender, ver cómo podemos conectar con las personas a una comunicación que sea más humana, porque a veces se dice, el dato mata el relato. Sí, pero no. Es decir, el dato, la información, los hechos son fundamentales, es esencial, pero también se ha visto que conforme se han ido también difundiendo más estrategias de desórdenes informativos, la desinformación, los bulos, una vez que arraigan, pues es muy difícil combatir la desinformación, porque no, es muy difícil combatirla sobre todo solo con datos. Sería mucho más fácil, pero bueno, vemos que ¿no? los contenidos, los mensajes calan pues en nuestras mentes como seres humanos. No solo somos, entendemos los hechos, sino también ¿no? pues hay otro tipo de cuestiones de miedo, de emociones, de muchísimas otras cosas, con lo cual también es importante entender cómo vamos a comunicar y expresar esta información, estos mensajes, para realmente conectar con las personas. De allí que vamos a ver estas cuestiones de comunicación transformadoras. Os voy a comentar algunos ejemplos para que veamos que todas estas cuestiones no se quedan efectivamente no solo en el mundo académico, y os voy a mencionar algunos ejemplos. Por una parte, eso desde el punto de vista de la investigación, que sabemos que es realmente esencial esa conexión, tanto los avances teóricos como en la práctica. De hecho, también aquí hay mucha gente que viene del mundo del sector, ¿no? Del terreno, y es interesante porque muchas veces justamente la gente que trabaja en el terreno, en el sector, al cabo de los años de trabajar allí, luego cómo se desarrolla esa reflexión de sí, la práctica es importante, pero también detrás tiene que haber una buena teoría, ¿no? Es decir, se tienen que realizar estudios, tenemos que comprender la realidad para luego poder mejorar también nuestras prácticas, con lo cual las dos cosas son importantes. Entonces, en nuestro caso hemos trabajado también cuestiones de comunicación transgresoras de cambio social. Luego Eloísa también nos explicará mucho mejor en la parte del taller, pero en nuestro caso, por ejemplo, hemos desarrollado algunos criterios de lo que consideramos que podrían ser algunos criterios de eficacia cultural a la hora de ¿no? comunicar, una comunicación más transformadora, sabiendo que ninguno de eso, digamos, es una receta mágica, y que son cosas además que siempre van en constante evolución, con lo cual pueden cambiar, se tienen que adaptar al contexto. Eso tampoco lo vamos ¿no? a proponer como una receta mágica. Pero sí, digamos que en rasgos generales creemos que es importante que cuando comunicamos estas cuestiones, pues eso, que se ancle en la no violencia. Es decir, sabemos que la violencia cultural, la violencia simbólica, es la que sustenta también la violencia estructural, con lo cual es importante también que nuestra comunicación pues huya de todo eso, ¿no? Entonces, cuando decimos no violencia, a veces también tenemos que tener un poquito de cuidado, porque a veces ¿no? poco la justa ira de los oprimidos, a partir de las cuestiones también de Freire, sabemos que hay todo ahora un debate y un terreno para intentar ¿no? comprender la rabia de las personas oprimidas. Entonces, que no está mal, digamos, en sí el tener esa rabia. El tema es cómo la vamos a canalizar. Entonces, a la hora de expresar esas cosas, pues sabemos que hay algunas herramientas que son más útiles que otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicación y no violencia, es sobre todo tener mucho cuidado en no culpabilizar, no ridiculizar, porque el humor es una herramienta que es muy poderosa, puede ser muy útil, pero que hay que tener mucho cuidado, porque si la otra persona se siente ¿no? mofada o troleada, pues estamos creando ahí un bloqueo. Pues eso, también dar reconocimiento a las personas, el criterio de transgresión. Luego Eloísa también nos lo explicará, pero para que quede claro, que siempre nos gusta aclararlo, no nos referimos lógicamente a transgredir la ley, sino
a transgredir, a transformar los marcos de comunicación y de representación, los que son los, ¿no? Transformar los marcos más hegemónicos, que son los que representan y perpetúan también, ¿no? Estas construcciones más de la opresión y la desigualdad, con lo cual eso queda ahí aclarado. Como os digo, también la interseccionalidad, y finalmente hay un criterio que es muy importante que llamamos, digamos, inspiración, que es como no inspirar para la acción, porque eso se ha visto que si bien es muy importante seguir haciendo esas acciones de denuncia, de decir lo que está mal, eso es, digamos, ¿no? Como en las matemáticas, es necesario pero no es suficiente. Aparte de denunciar lo que está mal, es importante también comunicar de una manera propositiva, es decir, ayudar a la gente a tener esos imaginarios colectivos, inspiradores, como modelos en los que inspirarnos. Es decir, necesitamos ver que las cosas son posibles, que hay otras maneras de hacer las cosas, y con eso nos referimos a inspiración. Luego también desde el tercer sector y también el ámbito de la comunicación, un proyecto muy interesante que os lo explicó ayer Yolanda Polo, que es el de la coordinadora, justamente, que lo hicieron en conjunto con La Marea, lo de comunicar con enfoque de derechos humanos, y luego también otras iniciativas muy interesantes desde los movimientos sociales. Por ejemplo, que os comentaba de infoactivismo, hay es todo un colectivo que es muy amplio, por si lo queréis mirar, que es nada más buscar infoactivismo en internet tal cual, y sobre todo son iniciativas infoactivistas desde Latinoamérica, que son cosas realmente iniciativas muy cañeras, como diríamos aquí, o sea, cosas que vale la pena chequear, iniciativas muy interesantes. Además, todos los años hacen eso, como el recopilatorio de las mejores iniciativas infoactivistas. Pero luego aquí también tenemos casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del movimiento feminista, en el caso de España, la huelga de 2018 es que marcó realmente un hito a nivel internacional, que bebe ahí también, ¿no? de cosas anteriores que se habían hecho también, pues que el Me Too, el Time's Up, pero también muchísimas iniciativas, una vez más, desde Latinoamérica, que se habían venido fraguando. Entonces, bueno, marcó un poquito un hito ese año. Y luego es interesante porque a veces se nos olvida, pero el caso de la marea pensionista también es un caso muy, muy, muy interesante. En el caso de España, sabéis, bueno, que llevan 5 años básicamente manifestándose, que todo eso empezó cuando digamos, el anterior gobierno le prometió a las personas jubiladas una subida que se anunció a bombo y platillo del 0,25% de las pensiones en un momento de crisis, y claro, pues eso, ahí los pensionistas realmente se autoidentificaron y autoconvirtieron en un colectivo, en un movimiento, de decir, bueno, no somos aquí unos viejos que no tenemos nada que decir, sino que sepáis, pues eso, que realmente somos una gran parte de la población, y bueno, empezaron a movilizarse, y además con unas estrategias comunicativas muy interesantes. No sé si os acordáis que aparte de hacer, bueno, que todo empezó en el País Vasco, que hicieron las quedadas de los lunes en Bilbao, pero luego también cosas interesantes y muy llamativas también a nivel mediático, que empezaron a devolver esas famosas cartas que les mandó el ministerio en su día, y bueno, y las devolvieron, y directamente al devolverla en el buzón, pues ponían, esta carta se devuelve al remitente, y literalmente decían, porque una subida del 0,25% es una mierda. Entonces, claro, eso, que lo hagan personas mayores, pues son cosas también que vemos, ¿no? Como herramientas, pues eso, ¿no? Un marco transgresor, es decir, ¿no? Transforma completamente el marco de lo que podemos pensar que es una persona mayor, que igual ya no tiene capacidad o agencia para tomar las riendas de su vida. Bueno, y esta gente realmente está luchando mucho, y las cosas han cambiado, y de hecho, pues eso, que ahora mismo están luchando para que las pensiones mínimas sean de 1.080 euros, pero vamos, que en 4 años, si no me equivoco, la subida de ser 0,25
2005 creo que ha pasado al 14%, pero bueno, no me la juego yo con los datos, pero más o menos que sepáis que sí que hay cosas realmente que son, pues eso, iniciativas que demuestran que estas cosas se pueden implementar. Por nuestra parte, además, lo que os quería comentar es eso, que también tenemos un poco, ¿no?, esa inquietud de llevar más allá de los famosos papers que tenemos que hacer, de vincular nuestro trabajo también, pues tanto a la docencia con ese afán de, ¿no?, de seguir formando a la gente joven, y también hacer transferencias con la sociedad. Entonces, en el campo de la docencia, como os comentaba Eloísa, tenemos un grupo de innovación educativa, de alfabetización informacional y mediática para el cambio social, y concretamente llevamos ya un par de años trabajando en un proyecto de meta-alfabetización informacional y metodologías críticas para educar desde la empatía, con lo cual vemos que ahí intentamos, ¿no?, vincular todas las cuestiones que hemos comentado. Os enseño brevemente, pues eso, algunos de los materiales también que estamos diseñando, como por ejemplo formar, pero crear también materiales así como un poco más modernos, infografías de cómo evaluar la información, porque es que es importante, ¿no?, sobre todo para la gente más joven que está entrando en la universidad y que ha crecido realmente ya en un mundo de saturación informativa, pues necesitan desarrollar sus propias herramientas para bucear y empezar a distinguir la calidad de la información. Y luego, por ejemplo, también tenemos otras iniciativas de aprendizaje significativo y vinculado también a cuestiones de desarrollo y justicia social. Organizamos unas jornadas informativas sobre los ODS, que además aquí hay personas también que colaboran, ya vienen colaborando conmigo varios años, que yo les agradezco, Eloísa, Tamer, Carmen también. Y bueno, y esta particularidad de esta jornada sí que os lo quería comentar, que no es, digamos, una cosa que hacemos desde la docencia para el propio estudiantado, sino que es una cosa que trabajamos todo el semestre con el propio estudiantado. Entonces, vamos trabajando en grupo. Eso es algo que hago sobre todo en la asignatura de periodismo, con lo cual, ¿no?, parte de su formación es trabajar las fuentes, cómo buscar información, y van trabajando en grupo, y entonces esta jornada realmente el protagonismo es suyo. Entonces, los diferentes grupos presentan a toda la clase los ODS. Entonces es una iniciativa interesante porque eso, digamos, la manera de trabajar todas esas competencias informacionales que necesitan en el mundo del periodismo, pues el hacerlo a través también de vincularlo a cuestiones de los problemas que tienen en la sociedad, porque de hecho ellos siempre suelen empezar, ¿no?, cuando les hablo de este proyecto, les pregunto si conocen los ODS, si conocen los problemas que puede haber los principales problemas que creen que puede haber en la sociedad actual, y realmente hay mucho desconocimiento al respecto. El año pasado, y eso vemos también, ¿no?, en función de por dónde tira un poco el panorama mediático, del año pasado, por ejemplo, de 90 personas que yo tengo en el aula, solo 2 me dijeron, me suena algo. Una es porque, bueno, era una estudiante, realmente ella ya con su espíritu crítico que ya venía, entonces, pues fantástico, y además que lo tenía ya bien integrado. Entonces, pues eso de esta gente que te dice, sí, esto está muy bien, pero es que en realidad los países no hacen nada. Muy bien, entonces vas a documentarte y vamos a ver efectivamente por qué los países no hacen nada y cuál es el país que menos hace o quién hace más. Y bueno, y al final hizo realmente un trabajo espectacular, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos pequeñas estrellas. Pero si no os digo, de las 90 personas, el año pasado el otro que me dijo, me suena algo, pero realmente era por un bulo. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero eso, bueno, contra la Agenda 2030, Soros y, bueno, cosas ya que entramos en el terreno de las magufadas. Entonces, a partir de ahí, que yo también dejo que un poco se desahoguen, porque creo que también es justo, porque al fin y al cabo eso es lo que perciben. Entonces, pues a partir de ahí que trabajen, ¿no? Es decir, como tienen que trabajar sus competencias para aprender a buscar información, aprender a buscar fuentes que sean primarias, que sean de calidad, donde buscar. Entonces, bueno, que trabajen todo esto para, pues, alrededor de cada uno de estos ODS, y luego creamos esta jornada. Y luego realmente, pues eso, suelen tener
una valoración muy, muy positiva porque se dan cuenta de, ostras, pero eso realmente sí que es un problema para la sociedad. Hay cosas que igual en un principio ven como muy lejanas, ¿no? No, pero esto ocurre en otra parte del mundo, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en la mayoría de los ODS, por ejemplo, incluso lo del agua, que ha sido esta semana, justo el miércoles, el Día Internacional del Agua, entonces es una cosa que como al principio creen un poco, ¿no? Esa idea de, no, pero el problema del agua pues será, ¿no? En algún país de África donde no llueve y hace mucho calor, pero claro, luego empiezan a decir, no, pero en el pueblo de mis abuelos es que en verano también hay cortes y tiene que venir, ¿no? Una cuba, una cisterna. Entonces van viendo como todo está mucho más interconectado de lo que parece. Después esto también es un tipo de actividad que, bueno, que creo que puede ser interesante. Y entonces ya vamos a la parte de lo que os queríamos comentar de la colaboración universidad-tercer sector, que es el proyecto de transferencia que hemos realizado, que se llama un poco, ¿no? Nadie dijo fácil, y hemos hecho este proyecto de transferencia, el número 2, que ha abarcado un poco un año y pico en 2021 y 2022. Y eso lo hemos hecho en colaboración con una ONG que se llama Ongawa y que justamente trabaja cuestiones de agua y saneamiento. Y viene Nadie dijo fuera fácil 2 a partir del Nadie dijo fuera fácil 1, que es un proyecto que tuvieron esto antes de la pandemia, en el que yo ya colaboré. Y bueno, eso, y a partir de ahí, bueno, vimos ahí que había, ¿no? Había feeling y había sinergias, y así que digamos, seguimos colaborando, porque un poco su primer Nadie dijo fácil, pues hicieron también como una serie de entrevistas, como un análisis propio del sector, de intentar ver cómo las propias organizaciones, digamos, se comunican con la ciudadanía para ver si de verdad se consigue una comunicación transformadora o no. Y bueno, a partir de ahí, os digo, llevamos a cabo este proyecto de transferencia, que fue un proyecto bastante colaborativo. Digo, por una parte la ONG, Ongawa, y luego el equipo UJI, pues los que estamos, Eloísa, Tamer, otra compañera, Emma Gómez, que es de Sociología de aquí de la UJI, y yo. Pues sí, entonces, brevemente os comento un poco las fases de este trabajo, porque sin entrar en detalle, pero creo que es importante ver, ¿no? No solo el resultado de las cosas, sino un poco el trabajo que hay detrás, porque si no a veces pensamos, bueno, es que aquí pues presentan resultados con unas soluciones, un decálogo, son unos indicadores, pero esta gente que se lo ha sacado de la chistera, ¿no? Es que realmente hay mucho trabajo detrás. Bueno, todo empezó a partir, bueno, de una revisión teórica, pero también de muchísimo trabajo que se está haciendo en la última década desde el propio sector, ¿no? Y bueno, vimos que un poco algunos de los pilares que son importantes tener en cuenta en cuestiones de comunicación para el desarrollo y cambio social, que cosas que ya visteis ayer y que luego veréis más en profundidad en el taller de Eloísa, pero vamos, algunos pilares que realmente es que todo comunica, ¿no? Entonces eso es importante porque a veces, sobre todo eso, cuando estamos trabajando para las organizaciones, más que nada por las rutinas del día a día, a veces se cae un poco en el error de entender la comunicación solo como las campañas que se hacen, ¿no? Y realmente no es eso, es que todo comunica, no solo es la campaña, no solo son los folletos o la difusión que se puede hacer en redes sociales o tu página web, es que todo comunica, y es también, ¿no? Como tú te ves y te planteas y te organizas y te estructuras como propia organización, ¿no? Entonces, pues vemos que eso era importante. Y luego también una comunicación que, como hemos comentado, ya no solo se trata de manejar los datos, sino ver también, ¿no? Desde qué tipo de valores, qué marcos estamos trabajando, con lo cual eso, ya intentar un poco entender todo esto desde el punto de vista de la justicia global. Y hicimos una propuesta inicial, digamos, el equipo, que eran como 14 criterios inicialmente, alrededor de 2 ejes, y como os digo, nuestra idea sobre todo era intentar hacer ver que
como todo comunica, tanto la parte de la cultura organizacional como de la comunicación, pues realmente tiene que estar muy bien vinculado, ¿no? Es decir, que todo tiene que estar muy coherente. Por eso de intentar entender la comunicación mucho más allá de las campañas. Entonces, a partir de ahí, bueno, Ongawa luego también hizo una serie de trabajo de campo, de entrevistas a directivos, diferentes perfiles. Nosotros, bueno, les ayudamos un poco en la parte de metodología, pero sobre todo lo que fue interesante es esta propuesta inicial de los famosos 14 criterios, digamos, pasarla por un proceso de evaluación y socialización con la gente del propio sector, ¿no? Para que no solo fuese una cosa de aquí, de lo que habíamos sistematizado desde la universidad. Y organizamos entonces una serie de 3 talleres que fueron online en un principio porque aún estábamos saliendo de la pandemia, pero vimos que, bueno, aprendizajes pandémicos de que tuvimos que un poco ponernos las pilas con reuniones virtuales y online, que en ese caso fue un aprendizaje positivo porque nos permitió además juntar a gente de diferentes lugares, que si no a veces igual no por problemas un poco restricciones presupuestarias es difícil reunir en físico a personas muy diferentes. Y bueno, y realmente es que fue una experiencia increíble el poder socializar esta propuesta inicial que hicimos con todas las personas que participaron, organizando estos talleres y bueno, todas sus aportaciones fueron realmente imprescindibles y además muy ricas, tanto para la reflexión, ideas de mejoras, como luego también poner el foco en cuáles son los principales desafíos, es decir, como esos nudos gordianos que hay allí de, ostras, pues eso, a ver cómo lo hacemos. Bueno, todo eso requirió mucho más tiempo, más trabajo, pero al final sí que conseguimos desarrollar y definir una serie de criterios y que todo eso se, digamos, plasmó en 2 dimensiones principales y 8 criterios, es decir, 4 criterios principales por cada una de estas dimensiones. Y luego esos criterios también se han plasmado en una herramienta web, es decir, que la propia Ongawa ha creado una herramienta web de autoevaluación para las propias organizaciones. Entonces, como os digo, esto es como ha quedado después de todo el proceso y son esas 2 dimensiones que, aunque aquí, digamos, poco para explicarlos, están separadas, pero acordaros de ese dibujito donde no vemos esa coherencia, que en realidad tanto el lado de la organización como de las narrativas tienen que haber muchísima coherencia y estar interconectadas. Entonces, de estas 2 dimensiones, para cada una de ellas diseñamos 4 criterios y cada criterio está compuesto por una definición. Además, apuntamos unos puntos claves importantes de cada uno de estos criterios para poder desarrollar unas preguntas, que luego esas famosas preguntas son las que se ven plasmadas en la web final. Entonces, vamos a ver que estos criterios, en el caso de la dimensión de organización, tiene que ver con la identidad y la estrategia de la propia organización, la estructura de la organización, que tiene que intentar ser una estructura red, el criterio de participación y finalmente el criterio de ética y coherencia. Entonces, para cada uno de estos criterios hemos creado una definición. Os voy a poner el ejemplo, por ejemplo, ¿no? De la dimensión de organización. El criterio 1 de identidad y estrategia es que la organización se define como sociedad civil organizada y trabaja para transformar las causas que perpetúan la injusticia, la desigualdad y la insostenibilidad, desde el diálogo y la colaboración a través de redes y alianzas orientada a la transformación social, incorporando de manera transversal sus dimensiones social, cultural, económica y ambiental. Entonces, esta es, digamos, como una definición de qué se entiende por el criterio de identidad y estrategia de una organización. Y luego, en el caso de esta definición, concretamente, pues vimos, ¿no? Apuntamos como 6 puntos claves. Hay algunos criterios, pues eso, que necesitan más puntos claves que otros, porque esos son los criterios, ¿no? Que igual pueden generar más
más desafíos, sobre todo a la hora de poder mantener esa coherencia entre, bueno, qué es lo que queremos, cuál es nuestra visión y luego, bueno, y en realidad qué estamos haciendo en el día a día, ¿no? Porque, pues eso, acordaros que nadie dijo que fuera fácil, pero ahí está. Entonces, todo este trabajo en realidad, que ahora lo vemos aquí, dicen, bueno, una definición, pero no es fácil llegar a ese punto porque además acordaros que el propio sector, ¿no? El tercer sector y las ONGs, es que no es algo monolítico, sino todo lo contrario, es decir, es que es un sector muy heterogéneo. O sea, cada organización es muy diferente y hay algunas igual que pueden tener ¿no? ciertas similitudes o visiones parecidas, pero bueno, en fin, cada una tiene su visión, ¿no? Con lo cual es muy difícil, digamos, como que todas encajen en uno. Entonces, creamos esta serie de criterios, que estos son los de la organización, y en la dimensión de narrativas también hay 4 criterios. En primer lugar, que las narrativas estén basadas en derechos y justicia social, pero además añadimos ese ecosocial. El reconocimiento, la dignidad y el protagonismo que tiene que recaer sobre las personas, que efectivamente son protagonistas y para eso les damos el protagonismo. El criterio de los éxitos, los logros y las propuestas, que tienen que también estar en las narrativas. Y finalmente también, y eso es interesante porque si veis, tanto en el eje de organización, la parte de participación es muy importante, pero también las propias narrativas, hay un criterio de participación y movilización. Y en este caso os lo voy a poner como ejemplo porque ¿qué entendemos? ¿No? Una narrativa que tenga que ver con la participación y la movilización. Bueno, porque si de verdad entendemos que todo comunica y que no solo son las campañas y si queremos que la gente participe y se movilice, pues se tienen que crear realmente tanto unas estructuras como unos canales comunicativos para fomentar esto, ¿no? No es suficiente con decir, no, participa, bueno, pero si luego toda la estructura y la comunicación en realidad es todo mucho más jerárquico, es difícil que la gente realmente participe. Entonces, eso quiere decir que todas las acciones comunicativas de la organización, las de hacia afuera, pero también las de hacia adentro, es decir, acordarnos también de nuestra estructura interna. Es decir, tienen que asumir la responsabilidad de dinamizar las culturas de la participación y la movilización. Y por lo tanto también ahora mismo es necesario retar, desafiar y cambiar esas tendencias individualistas y polarizadas que tenemos ahora mismo en la sociedad. Por lo tanto, pues eso, que sea una comunicación que de verdad invite al diálogo, a reflexión y al rol activo. Es decir, no solo decir participa, sino crear espacios y modos comunicativos que realmente fomente que la gente se involucre. Y de estas 2 dimensiones y 8 criterios generales, 4 y 4, como os digo también hemos desarrollado un total de 40 preguntas que luego se han implementado en la página web y aquí os lo voy a poner simplemente los numeritos para ver un poco que algunos criterios, como os digo, a veces ahí estaban esos nudos, esos desafíos que en los propios talleres la gente del sector nos lo dijo e intentamos entonces plasmar, bueno, que algunos criterios necesitan más preguntas para poder ver los matices de por dónde va cada una de estas cosas. Con lo cual, pues veis, por ejemplo, en la parte de los criterios de la dimensión de organización, pues en el caso de los primeros 2, ¿no? De identidad, estrategia y que si estructura es en red, pues necesitaron pues eso, ver muchas más preguntas a ver pues es por dónde iban los matices. Entonces, ¿qué tipo de preguntas hay? Pues hay de todo tipo, ¿no? A veces hay de respuesta múltiple o solo una respuesta, hay otras que son de escala Likert. Entonces, por eso también, digamos, cada criterio tiene más o menos preguntas porque las preguntas son de diferente índole. Entonces, en el caso, por ejemplo, desde la participación en la organización, os pongo un ejemplo que era, indica qué concepto de participación se ajusta más a la realidad de tu organización. En el sentido de que es una pregunta, digamos, no es de qué crees tú que sería lo ideal o qué es lo que te gustaría, sino si trabajas en una organización o igual participas a nivel de voluntariado o lo que sea, pues intenta contestarnos cómo crees que de verdad tu organización se ajusta. Entonces, por ejemplo, si la participación pues es un espacio de ciudadanía organizada que se concibe para promover la participación, aunque las decisiones últimas recaen en la minoría y procesos deliberativos y comunicación amplio.
o la organización hay espacio y vías de consulta que se utilizan para la toma de decisiones, o en la organización hay espacios de participación formales con un uso testimonial o reglamentario. Entonces veis que tuvimos además eso, que hacer como mucho trabajo de ver cómo perfilar las preguntas y las respuestas, porque tampoco era ni nuestro propósito, ni no está ahí un poco la utilidad de crear un ranking de buenos y malos, porque no es eso. Entonces también el ver qué tipo de lenguaje, tanto el cómo formulábamos las preguntas como el tipo de lenguaje a la hora de expresar las opciones, que no hiciera... que no crear esos marcos desde el principio de, bueno, creo que esta es la respuesta para quedar bien y si contesto lo otro es que eso es malo, ¿no? Pues eso, intentar un poco ver algunas cuestiones. En el caso de las narrativas también veis que hay algunas, sobre todo de derecho y justicia ecosocial, que requirieron más preguntas, porque ahí es un poco la base, ¿no? Es decir, si la comunicación, las narrativas parten de eso, luego es más fácil ver los otros. Y en el caso del criterio de éxito, logros y propuesta, que vemos que solo hay una pregunta, pero no es porque a ese criterio no le demos importancia, sino que en ese caso concreto conseguimos diseñar una pregunta con una serie de, bueno, que hay muchas respuestas y además en escala Likert, ¿no? Con lo cual con una única respuesta en realidad allí se pueden valorar muchos ítems. Y esto es para que veáis un poco, os lo voy a enseñar brevemente, que esta es la web tal y como ha quedado, pues por si le queréis echar un vistazo, si trabajáis en alguna organización o pues eso, o conocéis, bueno, participáis en alguna, pues eso, aquí que sepáis que tenéis una herramienta que si queréis eso, un poco de autoevaluación, pero además que insistimos que no es para poner una puntuación o hacer un ranking, sino que sobre todo lo que Ongawa quería era, digamos, crear una herramienta que sirviese para fomentar la reflexión, ¿no? Entonces, os enseño brevemente que está como ha quedado su web de lo de la herramienta. Entonces, aquí os explica también un poco todo el proceso, el documento. Aquí si queréis descargar todo el informe con toda la información. Vimos además que aparte de crear el informe, los criterios y esas preguntas, intentamos también apuntar unas buenas prácticas, porque os acordáis ese criterio que os comentábamos de eficacia cultural, de inspiración, ¿no? Es decir, de también inspirar para la acción, que entonces no solo es denunciar lo malo, sino, bueno, intentar dar también algún modelo de buenas prácticas, de, bueno, a ver, también hay gente que hace las cosas muy bien. Entonces, aquí si queréis, pues podéis clicar. Hay una primera parte que es, bueno, apuntar los datos y luego conforme pues rellenéis esto ya aparecen las pantallas con las preguntas, ¿vale? Entonces todo se puede hacer online y además es interesante porque no solo se queda aquí, sino que un poco las respuestas llegan a Ongawa y ellos también se encargan, a partir de también las herramientas que les hemos dado de cómo se calculan las respuestas, hacen también un informe, digamos, que no solo es cuantitativo, porque si no eso, bueno, tampoco sería, ¿no?, tan enriquecedor, sino que también, pues eso, hacen un informe que es más para fomentar la reflexión. Así que os digo, si os apetece o si lo queréis hacer en vuestra organización o darlo a conocer a la gente que trabaja allí, pues también ahí lo tenéis y podéis hacerlo. Así que por mi parte, en un principio sería todo. Como os digo, os he presentado la parte general, pero luego con Eloisa tendréis el taller también más aplicado, donde por una parte ella también incidirá más en algunos de los conceptos, aspectos teóricos que es importante tener ahí, ¿no?, esos pilares, entenderlos bien, y luego ver pues herramientas de cómo poder aplicar todas estas cuestiones, pues también a un nivel más práctico. Así que pues eso, yo os agradezco mucho la atención una vez más, que es viernes y como dice Ongawa, nadie dijo que fuera fácil, pero se puede. O sea que muchas gracias.